José Antonio, los ejes temáticos por los que se desplaza la historia, ¿qué te parece? ¿Que son más, es más filosófico que religioso? Bueno, sí, porque lo filosófico y lo religioso están completamente unidos, ¿no? Ligado, pero se tocan. A mí lo que más me llamó la atención, algo de lo que ha contado Laura, es la relación que hay entre lo sobrenatural, por llamarlo de alguna manera, sí, y lo realista, la realidad. Es decir, cómo se identifican a través de enfrentamientos ideológicos, que en este caso son religiosos, pero que podrían haber sido de derechas, izquierdas, de PSOE, PP o de lo que quisiéramos, reflejado después en una tirante social que en los tiempos en los que está rodado, claro, revierte que las familias están enfrentadas. En realidad, lo interesante que creo que se puede ver en la película, que supongo que es más en el guión que en el propio rodaje, es la simbología de cada uno de los personajes. O sea, cada personaje, que algo ha apuntado Laura, tiene su propia relación simbólica en toda la historia. Tenemos al médico del cuerpo, exacto, tenemos al médico del alma, ¿no? Tenemos a una facción religiosa representada por el terrateniente, por Morte, otra realidad representada por el sastre, que están enfrentados y que a la larga, después de tener un enfrentamiento muy grave, que podría simbolizar perfectamente también la Primera Guerra Mundial, ¿no? O en este caso incluso la Segunda, porque estábamos ya hablando del rodaje de 1955, en el que pero la historia transcurre en 1930. Sí, en realidad la historia en sí es en entreguerras, lo que se llama el periodo de entreguerras. Entonces, llegaríamos a la conclusión de que a través de lo religioso, filosófico, sobrenatural, se llega al entendimiento supremo, por así decir, que promulgan todas las religiones, que es el bien común. O sea, después de haber estado muy enfrentados, es cuando el sastre le desea al terrateniente la muerte de su suegra, de su nuera. Se lo desea claramente, le dice, yo quiero que muera. En ese momento se crea la tensión, se crea la separación y justamente después, ¿cuándo se vuelven a unir? Precisamente a través de la muerte. Sucedió un milagro. Ya. Entonces, como que parece que tenemos que ser religiosos, nos va bien ser religiosos, un milagro nos salva la vida. ¿Cómo afrontamos la realidad? Nos quedamos con la religión, la dejamos, nos salva la religión. Tienes que ir a ponerte en Dinamarca, pensar unos años antes, pensar en Kierkegaard, y pensar en una serie de pensadores posteriores a él. Y hay dos vertientes, una que es más abierta y que cuestiona todo, que puede ser la casualidad, que es el terrateniente, y el otro que es el oscuro, el que está todo el día pensando en la muerte, en el castigo, en el pecado, que es el tristón. Como el que se hace cargo de la culpa. Sí. Que es el pobretón, dijéramos, socialmente hay un enfrentamiento social, lo viven dos religiones, pero en la película se ve muy claramente en un momento que no es un problema religioso el que tienen, o sea, es un problema personal entre ellos dos, porque son de clases diferentes. ¿Qué recomendación le harías a un espectador que se quiere acercar a esta película para verla desde un punto de vista que lo enriquezca más? ¿Qué visión crees que debería adoptar? Primero, que busque un momento de calma. Segundo, que se saque los prejuicios de encima. Y tercero, que no crea que es una película pero religiosa. Entonces yo creo que relajadamente puede llegar a entender mejor el mensaje y disfrutar de la historia. ¿En qué género crees tú que se podría encuadrar esta película? Para mí es un retrato de la pasión en clave filosófica. Y es un drama, pero a ver, es un drama que se puede ver desde el punto de vista de la narración en sí, porque tiene una historia donde participan muchos personajes que cada uno tiene su propio mundo,
pero también se puede ver como un planteamiento filosófico, porque detrás de todo esto está la figura del gran Kierkegaard, que fue una figura esencial en la obra y en la filmografía del Dreyer. Entonces hay mucho de filosofía, más que de religión. ¿A quién crees que le haría daño ver esta película? A una persona de cabeza cerrada. Pero no solamente esta película, cualquier película daña a una persona que tiene la cabeza cerrada. ¿Y tú crees que es solo una cabeza cerrada por religiosidad o se podría extender el mensaje a otro tipo de dogmas, sí, se puede extender, incluso políticos claro. o sociales? Totalmente, no solamente las cabezas se cierran por la religión, las cabezas se cierran porque se cierran. La religión es un pequeño detalle, un pequeño daño colateral. Me gusta mucho el personaje de Johannes, es el personaje, a mi modo de ver, más teatral, en contraste con los otros personajes que son más cinematográficos. Johannes es un desborde de locura, pero también de coherencia y de razón también. Y entonces esa búsqueda que él hace continuamente de la luz, con esos gestos muy bonitos de encender velas y de ponerla frente a una ventana para que contraste con la oscuridad que hay afuera, me parece que eso es razón más que delirio místico. Yo veo razón ahí. A mí me llega una parte de razón. Que se compare con Jesús no es tan importante, a no ser cuando en un momento dado, y son en los primeros minutos de la película, él denuncia a la iglesia como institución de traición, cuando él se asume como Jesús. Dice, a mí me han traicionado, porque prefieren verme muerto antes que vivo, creen en mi muerte más que en mi vida, y él se asume como un ser vivo. Y cuando se asume como un ser vivo, con lo bueno y con lo malo, con su luz y con su oscuridad, que es más fácil decir que está loco a ponerse a pensar en lo que dice. Siempre es más fácil decir no está loco a decir a ver qué dice. Bueno, porque eso implica que yo tengo que asumir un compromiso y centrarme en lo que está diciendo. Eso no solamente en la película de Dalai, también pasa en la vida. Y pasaba en los años 50, en los 30 y pasa en el 2012 también. Eso no cambia nunca, porque es casi como una inherente al ser humano. Johannes parece que sube una escalera al cielo al comienzo de la historia, pero en realidad lo que hace es bajar a la profunda y oscura caverna del alma humana. Y él nos está diciendo que en ella está la casa que los hombres no se atreven o no pueden construir. Me quedo con eso. La bondad por un lado, que es la nuera que muere, sí, ¿no? Y la ingenuidad que está a través de Maren, la niña pequeña. Y entonces aquí el mensaje es, como muchas religiones dicen, que la redención viene a través de la ingenuidad de los niños. Maren, la niña, es la que le pide a su hermano que resucite a su madre. Y su hermano le hace caso y la resucita. Entonces la simbología de la nuera resucitando es precisamente que ha habido una recompensa a la reconciliación. Dreyer es uno, bueno, está clara las referencias pictóricas en la obra de Dreyer. Las más significativas son de pintores escandinavos de entre 1800 principios de 1900. Entre ellos, por ejemplo, Rembrandt, Vermeer y más claramente Hammershøi. Entonces, Hammershøi es el pintor que más, bueno, de hecho Dreyer es gran parte de
del tema visual lo toma claramente de Hammershøi. Dreyer toma referencias de la pintura escandinava, sobre todo de los interiores. Pero, por ejemplo, Rembrandt y Vermeer, en los interiores casi siempre las figuras o los personajes están haciendo algo, son actividades cotidianas, y la diferencia con Hammershøi es que los personajes realmente se sitúan en un espacio muchas veces sin hacer nada concreto, simplemente están. Det går tilbage på Borgensbo. Og visst gør det af. Jo. Johannes blev aldrig anderledes. Hvor ved du det fra? Og Mikkel blev aldrig anderledes. Finalmente, como conclusión, podríamos decir que los problemas terrenales son los que afloran más que los celestiales. Sí. Y que lo resuelven. O sea, ahí sí que la muerte hace que ellos les convulsiona de tal manera que entonces se quita la máscara de la religión, la coraza, el escudo, la protección, y entonces ya van al nivel terrenal humano, que es el hermano mayor, que es el más humano de todos, que está siempre enfrentándose a las contradicciones a las que le somete la realidad en la que está viviendo. Y entonces ellos dos, ante ese problema tan gordo, es cuando bajan a la tierra y hacen las paces. Ese momento es muy bonito. Igual que es muy bonito el loco y la niña, ¿no? Que es uno es el más terrenal y el otro es el más mágico. Ich hoffe,